¿Me escuchás? Te escuchamos, Jorge. Ah, perfecto. Escuchamos Acá ya bien. nos hemos presentado todos, de manera que largamos todo sin formalismo porque ya estamos un poco atrasados, porque nos va a correr el tiempo por la grabación. ¿Podemos Perfecto. poner cómo se llama? Por favor. Bueno, a ver. Bueno, una cosa que les cuento es que lo que vamos, digamos, de las cosas importantes es, dentro de un mes va a salir un libro de Alberto y de Vicente, de manera que esperemos que ya vamos a tener una introducción hoy acá, de manera que invitamos va a valer supongo que va a valer mucho la pena leerlo. Hasta ahora los trabajos que tengo de ellos son espectaculares. Bien, largamos. Pará. Cambio de micrófono. Bueno, el trabajo que vamos a hacer es, yo voy a hacer una pequeña introducción breve a lo que es la presión cuaternaria. Después van a hablar Alberto Ortiz Lobo desde España, después Vicente, y va a terminar Lidia Gilgun acá. Yo voy a hablar 11 minutos y medio, vos me vas a decir cuándo termino exactamente, porque vamos a terminar exactamente cuando termine el tiempo. Comienza, doctor. Cuando hablamos de prevención cuaternaria estamos hablando de tratar de prevenir los daños que produce la medicina y que es finalmente una reformulación de aquello hipocrático de primero no dañar. Y una manera más porteña de decirlo es que el remedio no sea peor que la enfermedad. Nosotros conocemos cuando hasta ahora se sabe bien sobre lo que es prevención primaria, prevención secundaria, prevención cuaternaria, y pero digamos hasta ahí estábamos, hasta que Mark Jomuller en una clase sobre estadística estaba haciendo un garabato y se dio cuenta que si planteaba hacía un campo, se hacía un cuadro donde estaba, por un lado, desde la perspectiva del médico, había gente con enfermedad y sin enfermedad, y desde la perspectiva del paciente había personas sanas y enfermas, podía encontrar 4 campos, y en esos 4 campos estaba la prevención primaria, que es la intervención antes de enfermar, screening, etcétera, la prevención secundaria, que es descubrir a aquellos tipos que están enfermos y que no lo saben. La terciaria es cuando ya está descubierta la enfermedad, evitar que se complique y tratar de curarla. Y le quedaba el campo, que era la prevención de evitar la medicalización y los accesos a la medicina y evitar los falsos positivos. De paso agradecemos a nuestra señora Presidente que ha explicado a todo el mundo lo que es un falso positivo con su cáncer de tiroides. Pero cuando hablamos de prevención cuaternaria, la prevención cuaternaria inevitablemente se mete dentro de todos los campos de lo que se llama prevención. Hace menos de 10 días Mark presentó en Harvard esta reformulación, donde tenemos, digamos, cómo se relaciona la prevención cuaternaria con todo lo demás. Desde la inmunización, el screening, la terapia, los incidentalomas, como problemas. La historia, digamos, una manera de poder formular muy brevemente la historia es recordar la talidomida. Hasta ese momento la regulación de lo que tenía que ver con fármacos nuevos y cosas por el estilo existía muy poco, era muy débil, y eso cambió la manera de pensar la medicina. Pero si pegamos un salto de los 60 a... Esto fue en julio-septiembre del 2002, un famoso para nosotros, el Boletín Amarillo catalán, sacó un artículo, un número, donde hablaba sobre un fraude científico producido... un fraude científico en relación al... en ese momento había salido fuertemente el Vioxx, el Celecoxib y también otros inhibidores de la COX.
Dice que el famoso ensayo que fundamentó todo esto lo llama que es un ensayo fantasma, y un detalle que dice es que ese ensayo fantasma, al que llama fraude, que es bastante complejo, tuvo un récord de separatas y número de citas, dato que es significativo porque las revistas médicas viven de las separatas, o sea que ese fraude científico fue un gran negocio para las revistas. El boletín amarillo, esto lo puse allí porque forma una parte importante y significativa de la Internacional de Boletines Independientes de Farmacología. Pero hubo un juicio que le hizo Merck Sharp y Dohme y perdió con el boletín amarillo y pagaron una multa, pero no fueron los únicos que pagaron multas. El año pasado simplemente teníamos que Glaxo pagó 3.000 millones de dólares de multa, entre otras cosas por Paxil y Wellbutrin, aunque el problema mayor fue con Avandia. Para que esto no ande del todo bien. No fue el único. Abbott, 1.600 millones. Tienen que hacerme el cálculo de cuántas muertes hay que tapar con tantos miles de millones de dólares. Otro más que tuvimos también el año pasado, Roche, que se comenzaba una investigación en Europa hablando del orden de 15.000 muertos, que había que estudiar qué rol tenía el producto de Roche. Pero podemos seguir, ya este año ya tenemos noticias que con el Gardasil van a tener que pagar una multa de algunos millones de dólares. Bueno, recordemos que lo más importante es no hacer daño. Voy a hacer una recorrida sobre pequeños, como voy a hablar del conjunto de la medicina, algunos datos que confrontan con lo que se sabe de lo que es cierto en medicina. Entonces, en este trabajo, que es sobre diagnósticos, hay un interesante cuadro sobre 15 cánceres, sobre 5 cánceres, entre otras cosas, y por motivos presidenciales elijo el de tiroides porque son todos similares. Y entonces nosotros vemos cómo esto es un trabajo sobre 30 años, cómo a través de 30 años aumenta muchísimo la cantidad de diagnósticos, pero no disminuimos para nada la mortalidad. ¿Y eso para qué sirvió? Solamente para hacer más operaciones, pero no para salvar vidas. El British Medical Journal en esta ocasión nos informaba que el tratar pacientes con hipertensión moderada no tenía ventajas, que las mamografías no tienen un muy pequeño efecto o no tienen efecto en un trabajo en Suecia sobre arriba de 100.000 mujeres, no son números pequeños. Se discute en otro trabajo esta información que podría ser que sea útil, pero es interesante para términos argentinos, que estamos hablando que la discusión se centra solamente en las mamografías entre mujeres entre 50 y 70 o 50 y 65 años, que el resto no está casi en discusión. Bueno, que el screening de cáncer de ovario lastima más que beneficias, que si hablamos sobre el chequeo, este diario de España lo resume bastante bien, ese artículo de la Cochrane, que es que los chequeos no servirían para prevenir nada importante, y lo cual buena parte de la medicina está basada en eso. Si recordamos este trabajo de la Cochrane sobre placebos versus antidepresivos, no pareciera ser, sobre todo en depresiones leves y moderadas, que sea una gran cosa. Sobre el screening de depresión, otra revisión Cochrane nos dice que tiene muy poco impacto, y lo peor es que estos mismos autores en screening de depresión dicen que se debe resistir a las guías de práctica clínica. Absolutamente subversivo. Todo eso es para resumir que estamos diciendo que es mejor, digamos que muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Jules Roman le hacía decir al... ¿Qué? Sí. Bien.
¿Cómo se hace para enfermar personas? Una cosa para enfermar personas, para hablar sobre las cosas que se estudian dentro de la prevención cuaternaria, es que, por ejemplo, lo que se hace es tratar factores de riesgo y no enfermedades. Entonces, que no es lo mismo tratar factores de riesgo son solamente eso, factores de riesgo. La biometría es una manera de transformar la medicina en un montón de datos y no en una relación entre personas. Si ponen en Google PAENSA más falsos positivos, les va a dar una interesante visión del tema. Variables intermedias, confundir variables intermedias con variables finales es, por ejemplo, los trabajos que hablan sobre si controlamos o no la presión arterial, en lugar de ver si realmente prevenimos o no prevenimos accidentes cerebrovasculares, o hacemos diagnósticos de cáncer de próstata o cáncer de mama, pero si no podemos hacer trabajo sobre eso, pero no es lo mismo que decir que si disminuimos la mortalidad o no. Finalmente lo que estamos diciendo acá es lo mismo que dijimos hace apenas un ratito. 3 minutos, doctor. ¿Qué? 3 minutos. Es hora. Inventar enfermedades es otro capítulo que cuando sigamos en contacto hay información para tirar por el techo, pero realmente la osteoporosis la epidemia de osteoporosis nació en una agencia de publicidad. Y nosotros en salud mental tenemos bastante de eso. Una de las cosas, ¿cómo se hace además? Una herramienta muy importante en la producción de enfermedades es el miedo. Entonces, nosotros en Argentina no tenemos publicidad directa, entonces usamos a los amigos yanquis que hacen, pero que es lo mismo. ¿Cómo mandar, tu médico no te pidió una densitometría, quiere que te fractures? Eso lo hemos escuchado. Y la publicidad tiene una buena manera, esto habitualmente lo uso con estudiantes porque es una manera de generar que hay que entrar, de cómo entrar la droga directamente en los estudiantes. Bien. Y por último, les dejo una duda más interesante para la gente que nos dedicamos a salud mental. Este es un artículo que tiene que ver, es un artículo de etólogos que estudiaron cómo modifica las píldoras anticonceptivas los criterios de las mujeres de selección de pareja. Algo que yo jamás hubiera escuchado dentro del mundo de la psiquiatría. Que si una mujer que toma anticonceptivos tiene tendencias a elegir de una manera diferente. La cantidad de cosas que hacemos en medicina sin saber qué resultados tiene es muchísima. De manera que la idea de tener más cuidado vale la pena. Y creo que con esto dejo esta rapidísima introducción y le damos lugar a Alberto a que presente. Bueno, pues muchas gracias. Quería manifestar lo agradable que me siento pudiendo participar ahí con vosotros. Quería agradecer al comité organizador y especialmente a Jorge el que me haya invitado aquí a estar con vosotros y a debatir un tema que yo creo que es muy interesante y que puede dar mucho de sí. Yo me voy a centrar y voy a ir un poco rápido para no excederme en el tiempo sobre los daños que producen la psiquiatría y la psicología. Y pues claro, esto daría para hablar mucho. Yo voy a dar, pues aunque sea una panorámica, unos titulares, ¿no? para que que podamos pensar hasta qué punto nuestras intervenciones, que son en general beneficiosas, también pueden producir un daño del que muchas veces no somos del todo conscientes, ¿no? No queremos o no lo tenemos tanto en cuenta. Tenemos que partir de que cualquier intervención sanitaria daña, cualquiera. Las psiquiátricas y las psicoterapéuticas, pues también. Lo que sucede es que la psiquiatría además tiene unas peculiaridades, ¿no? La psiquiatría tiene pues unos aspectos coercitivos que no lo tienen otro tipo de disciplinas, ¿no?
Está el tema de la subjetividad, ¿no? Mientras otras disciplinas sí que cuentan con una tecnología, ¿no? Con unos aparatos que les pueden permitir medir ciertas cosas, esto no nos sucede, ¿no? Ni en psiquiatría ni en psicología. Nuestras disciplinas son apasionantes porque son muy complejas, pero también esto hace que tengamos bastante desconocimiento de mucho de lo que estamos tratando, ¿no? Y luego está también en nuestro ansia de cientifismo, ¿no? De que queremos equipararnos, pues eso, a los nefrólogos, a los neumólogos, y queremos, ¿no? que de alguna manera haya datos desde una ciencia positivista, pero que finalmente, pues por ahora al menos no tenemos, ¿no? La psiquiatría clínica actual además se caracteriza porque se está intentando tecnologizar cada vez más, ¿no? Funcionamos ya cada vez más por protocolos, ¿no? De alguna manera tendemos, ¿no? a estandarizar nuestras intervenciones, los diagnósticos, etcétera. También se caracteriza porque el modelo hegemónico imperante es el modelo médico, un modelo médico centrado en los síntomas y en el individuo, pero que claro, también desconsidera pues el ambiente, la cultura, la historia tan crucial, ¿no? en nuestros pacientes, ¿no? El modelo médico y la psiquiatría actual está determinada en gran medida por intereses comerciales y financieros, ¿no? Intereses pues de las empresas sanitarias, nuestros, de los profesionales y sobre todo de la industria farmacéutica, ¿no? Lo sabemos todos. La psiquiatría actual también está amparada en un autoritarismo científico en la que la ciencia positiva, ¿no? Parece que tiene que darnos la respuesta a todo, y además es una disciplina en la que también tendemos a entrometernos en campos ajenos, ¿no? Muchas veces nos metemos en historias que tienen que ver con cosas jurídicas, laborales, académicas, y bueno, pues que a veces también nosotros nos expandimos, no sé si en exceso, ¿no? Y es una disciplina que en los últimos años, ¿no? Los últimos decenios diría yo, está idealizada por la sociedad. La psiquiatría actual coloca a sus profesionales como expertos en vivir la vida. Parece que tenemos un conocimiento sobre cómo tiene que ser la vida familiar o de pareja, laboral, académica, social, y que somos expertos en resolver dilemas morales. Curioso, porque muchas veces nosotros no sabemos qué hacer con nuestra propia vida, digo nosotros, los profesionales, y parece que pudiéramos resolver, ¿no? los dilemas morales de nuestros pacientes. Esto nos coloca en una situación también de cierto poder y de una situación de cierto paternalismo, ¿no? En la medida en que podemos, ¿no? Parece que decidir, ¿no? O aconsejar o guiar emocionalmente a nuestros pacientes. ¿En qué lugar quedan los ciudadanos? Bueno, pues el ciudadano entonces aparece en este contexto como alguien vulnerable, rodeado de riesgos. Ahora vivir la vida es estar sometido a todo tipo de peligros. En este sentido, los ciudadanos también los colocamos, ¿no? en este contexto, en un lugar de incapaces y de que necesitan un experto, psiquiatra o psicólogo que de alguna manera les guíe eso, a resolver sus dilemas morales o a enfrentarse, ¿no? a los riesgos y a los avatares de la vida cotidiana. Esto genera que en nuestra práctica podamos hacer un montón de perjuicios y de daños a nuestros pacientes. Ahí tenéis unos cuantos titulares, los voy a repasar, ya digo, rápidamente para que tengamos una panorámica, no puedo entrar uno por uno. Los aspectos coercitivos son muy típicos de nuestra disciplina, son muy característicos. Nosotros en nuestra práctica diaria muchas veces administramos medicamentos sin el consentimiento del paciente, utilizamos contenciones mecánicas, hacemos ingresos involuntarios, hacemos tratamientos ambulatorios involuntarios. Muchas veces tenemos a los pacientes ingresados, bueno, pues hasta que fallecen muchas veces en centros de larga estancia, pues muchas veces basados en delitos inimputables o argumentados por la peligrosidad del paciente. Bueno, son aspectos de nuestra práctica cotidiana que lo que hacen es, bueno, pues de alguna manera coaccionar a nuestros pacientes, que sientan, pues eso, sentimientos de violación y de abuso, de discriminación, que muchas cosas se deteriora la relación terapéutica en la medida en que nosotros imponemos, ¿no? Nuestro poder sobre él, y que también son intervenciones que estigmatizan y que, bueno, que en muchos casos, como hemos visto, pueden conculcar los derechos del sujeto. Y ya digo que estos aspectos son muy típicos de nuestra especialidad. Otra cosa, voy varias diapositivas por delante, lo digo por si queréis ir viendo las imágenes a la vez que voy contando las cosas. Bueno, otro aspecto importante es el de los tratamientos de las personas sanas, ¿no? Lo ha apuntado ahora hace un momento Jorge, ¿no? El que cada vez la gente se siente más enferma, cada vez hay más diagnósticos, aunque muchas veces los parámetros sanitarios no mejoren, ¿no? Hay una estadística, ¿no? Un estudio que dice que el 25% de los americanos padece un trastorno mental, el 25%, la cuarta parte. Claro, uno piensa que si no fuera increíble sería una cifra escalofriante, ¿no? Que una cuarta parte de las personas, de los ciudadanos, tengan un trastorno mental. Bueno, pues probablemente hay muchos intereses detrás de una prevalencia tan
tan elevada. Nosotros hicimos un estudio en nuestro centro de salud mental. Yo trabajo en un centro de salud mental, en un equipo de psiquiatras y psicólogos. No. Y los pacientes vienen remitidos desde atención primaria, siempre. Los pacientes no pueden venir por su cuenta. Entonces, medimos cuántos de los pacientes que vienen a nuestro centro de salud mental pues no tenían un diagnóstico psiquiátrico. Y nos salía que una cuarta parte, 1 de cada 4 pacientes, no lo podíamos diagnosticar de nada. Ya habían ido al médico de cabecera y este había hecho la derivación a nosotros. Otro aspecto curioso de este estudio es que la mitad de estos pacientes sanos, que no podían tener ningún diagnóstico psiquiátrico, ya venía con un tratamiento psicofarmacológico. Y ese tratamiento psicofarmacológico eran un 42% antidepresivos. Fijaros, estoy hablando de personas sanas que no tienen ningún diagnóstico y que ya están tomando muchos de ellos antidepresivos. Sí que es verdad que en situaciones de un duelo normal, uno puede tomar una benzodiazepina durante unas semanas, puede ser útil, ¿no?, en la medida en que uno le ayude a dormir y a seguir trabajando y a seguir llevando una vida normal. Pero un antidepresivo que tarda semanas en hacer efecto, cuando lo hace, que ya hemos visto que en depresiones moderadas y leves no hace ningún efecto distinto del placebo, pues bueno, pues es un tema que nos alarma y que nos da cuenta de esta psiquiatrización, ¿no?, de la vida cotidiana. Luego también la prevención primaria también produce daños. Bueno, el modelo preventivo, que está muy de moda, es un modelo bastante culpabilizador, es un modelo de salud caro en la medida en que realiza actuaciones de escaso valor sanitario y de coste elevado, y que desplaza los recursos de los enfermos a los sanos, de los viejos a los jóvenes y de los pobres a los ricos, con lo cual es un modelo bastante incluso cuestionable, ¿no?, éticamente, porque las actividades preventivas finalmente lo que hacen es generar iatrogenia en el presente, en la medida en que son intervenciones, para presuntamente evitar en el futuro una posible patología, que nunca tampoco vamos a saberlo del todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que hay que tener como mucha fe y mucho dinero en invertir en intervenciones preventivas que no sabemos verdaderamente cuánta eficacia tienen y que producen muchas veces falsos positivos. Ahora con el síndrome del riesgo de psicosis tan famoso, ¿no?, ¿cuántos adolescentes se les puede estar medicando pensando en que pueden desarrollar una psicosis en el futuro cuando esto no va a ser así, ¿no? El tema de los falsos positivos es un tema grave. Luego está el tema de los diagnósticos categoriales, ya sea DSM o CIE-10. Los diagnósticos categoriales producen una cosificación. La validez de los diagnósticos categoriales es bastante cuestionada. Son constructos basados en artefactos estadísticos. No es algo, no tiene una correlación con la naturaleza. Se interpretan las cosas subjetivas en cosas, ¿no?, precisamente. Se produce también un reduccionismo, ¿no?, de valores, de aspectos que tienen que ver con la cultura, a cosas, a síntomas, a cosas que tienen que ver con que se supone con el cerebro y con los neurotransmisores. Y se produce en definitiva una deshumanización del problema. Se niega al sujeto, ¿no?, se le transforma en eso, en una cosa. El modelo médico, además, que es el que sustenta estos diagnósticos categoriales, es más estigmatizador. Separa muy bien categóricamente la normalidad de la enfermedad, algo que es bastante cuestionable, ¿no? Y este modelo de diagnósticos categoriales también favorece la medicalización. Decían, ¿no?, hay un estudio que dice que según el DSM-4, el 46,4% de los ciudadanos vamos a tener al menos un trastorno mental a lo largo de nuestras vidas, casi la mitad. Bueno, esto con el DSM-5, incluso que va a salir el mes que viene, puede crecer más, ¿no? Es una auténtica locura, ¿no?, cómo se está psicopatologizando esto, ¿no? Y luego, además, los diagnósticos categoriales están produciendo un fenómeno de colonialismo, ¿no? En la medida en que los diagnósticos categoriales son diagnósticos que se construyen en las sociedades occidentales y que de alguna manera se están globalizando y van a colonizar pues a sociedades y culturas que tienen poco que ver, ¿no?, con el lugar donde se han gestado estas clasificaciones. Este tipo de diagnósticos también abre mercados a la industria farmacéutica y probablemente también esto es otro interés que está detrás de ello, ¿no? La iatrogenia de los psicofármacos, bueno, pues tampoco hay mucho que comentar. Todos vemos ¿no?, el prospecto, ¿no?, con todos los efectos secundarios de cada psicofármaco, con lo cual sabemos que muchas veces son positivos, nos ayudan, son útiles con algunos pacientes, pero todos tienen efectos secundarios, muchos a corto plazo, pero también muchos y graves a largo plazo, ¿no? Y han salido estudios últimamente que ponen en cuestionamiento esto, ¿no? Cabe recordar estudios que han salido recientemente sobre cómo los antipsicóticos reducen el volumen cerebral, ¿no? Algo que se atribuye precisamente a la esquizofrenia, resulta que es algo que producen activamente los antipsicóticos, ¿no? Tienen un efecto
sobre ¿no? la anatomía patológica, ¿no? del cerebro, ¿no? Reducen su volumen, y como también estudios como el que se ha hecho un estudio de cortes en Inglaterra, que se publicó en el British Medical Journal, sobre el uso de antidepresivos en ancianos, y comentaba, ¿no?, cómo los ancianos que están en tratamiento antidepresivo tienen más accidentes cerebrovasculares, más hiponatremias, más epilepsias, más caídas, más fracturas y más muertes en general que los pacientes que los ancianos que no estaban en tratamiento con antidepresivos. Bueno, pues son datos que son relativamente recientes y que nos dan cuenta de que los psicofármacos no son tan inocentes, ¿no?, como esperábamos. Y luego también lo último que está saliendo con el tema de la disforia tardía, ¿no?, en el uso crónico de antidepresivos, como muchas veces los antidepresivos alteran los sistemas de neurotransmisión y acaban, al retirarlos, producen un síndrome de disforia tardía que tiene que ver con eso, ¿no?, con la alteración que han producido por su uso crónico, ¿no? Con lo cual no es lo mismo no empezar un tratamiento antidepresivo que empezarlo y quitarlo, ¿no? Esto ya es distinto. Las psicoterapias también producen daños. Se dice que entre un 3 y un 15% de los pacientes empeoran tras un tratamiento psicoterapéutico, empeoran los síntomas, aparecen otros nuevos, aumenta la preocupación sobre los existentes, hay experiencias terapéuticas negativas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo a lo que no se ha dedicado la suficiente bibliografía y estudio, ¿no? Siempre se habla de lo positivo de las psicoterapias, que lo tienen sin duda, pero no se habla de la parte negativa, ¿no? La parte negativa que tiene que ver con la formación técnica del psicoterapeuta, pero también con características personales, ¿no? Terapeutas con rasgos de personalidad disfuncionales, o cuando se establecen diadas paciente terapéutica problemáticas, o cuando hay terapeutas, todos yo creo que tenemos necesidades interpersonales de paternalismo, de omnipotencia, de vanidad, de lástima. Muchas veces intervenimos desde la lástima y cuando no tenemos nada eficaz que hacer y hacemos también más mal que bien, ¿no? Bueno, pues esto es algo que también tenemos que pensar, ¿no? Que si la psicoterapia es lo suficientemente potente para inducir cambios positivos, también puede dañar, ¿no? Bueno, hay distintos estudios que han hecho incluso listados, ¿no?, de qué psicoterapias dañan más que otras y qué tipo de terapeutas también lo hacen y bueno, que están publicándose últimamente y que son muy interesantes. Alberto. Incluso, sí. Alberto, sí, discúlpeme la interrupción. Nos quedan 3 minutos. Bueno, me sobran 2, o sea que bien. Muy bien. Me queda simplemente apuntar el tema de los daños que ocasiona la rehabilitación psicosocial, algo que también probablemente se ha visto como inocuo, ¿no?, que solamente puede pues aportar más que bien a nuestros pacientes. Y bueno, pues es verdad que es muy útil, pero que también tiene su lado negativo del que tenemos que tener conciencia. Simplemente no hay que dejar de hacer rehabilitación, ni hay que dejar de hacer psicoterapia, ni de dar psicofármacos. Simplemente tenemos que tener conciencia de esta parte negativa, ¿no? Bueno, pues muchas veces las redes de rehabilitación psicosocial están atomizadas, los recursos están fuera de las ciudades, ¿no?, lo cual discrimina. Muchas veces no se cuida la intimidad de nuestros pacientes, no se cuidan los espacios. Muchas entidades rehabilitadoras tienen una filosofía pues particular, ¿no? Pues en España, por ejemplo, tenemos muchas que están asociadas a órdenes religiosas y que además de rehabilitar, pues de alguna manera infunden su propia identidad, que es algo que probablemente sería innecesario, ¿no? Muchas veces con los pacientes en rehabilitación los límites son difusos, ¿no? El vínculo no queda claro, muchas veces se dan dinámicas infantilizadoras y mensajes contradictorios. Muchas veces en el dispositivo de rehabilitación se da un mensaje y luego en el centro de salud mental o en otros sitios se dan otro tipo de mensajes. Y muchas veces las actividades en rehabilitación son poco significativas, ya decía, son infantilizadoras y muchas veces se imponen los contenidos, los ritmos y las maneras del profesional y no se respeta tanto pues por los tiempos, ¿no?, y las necesidades de los pacientes, ¿no? Se dan cosas muy estandarizadas y poco individualizadas. Entonces, desde ahí la rehabilitación también puede generar ciertos daños, ¿no?, ciertos perjuicios a los pacientes. Y nada más, que como bien decía Jorge, lo primero es no dañar y nada, que espero que pueda haber luego un debate y que podamos comentar estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Ahora participa Vicente. No me pongas a mí, vos dedicate a poner lo de Vicente en la... Hola, Pone a Vicente. Hola Vicente. No sé si me oís bien. Te estamos escuchando. Bueno, pues hola a todos desde Almería, desde el sur de España, desde la playa casi. Y deciros que muchas gracias por estar ahí y a la vez aquí, que me parece una... Estás lejos del micrófono, Vicente.
Me parece que estás lejos del micrófono. De tu micrófono. Yo quería agradecerte especialmente a Jorge el participar aquí y le pediría a alguien que fuera pasando las transparencias según vaya yo presentando lo que os quiero contar, ¿no? Que realmente es una segunda parte de lo que os ha contado Alberto, ¿no? Alberto os ha puesto, yo creo, de manera muy clara los daños, ¿no?, que puede producir el sistema psiquiátrico y sus tratamientos, y la prevención cuaternaria precisamente es cómo prevenirlos, ¿no? Un primer paso es darse cuenta de ellos, pero vamos a ver algunos elementos para que nos sean útiles para trabajar con esta filosofía de la prevención y ofertar cosas, ¿no? Vamos a ver cómo el trabajo desde las narrativas nos puede ayudar, la indicación de no tratamiento, cuando este sea indicado que se haga de manera juiciosa y razonable, ¿no? Hablaremos de alternativas no medicalizadoras que también pueden ayudar a prevenir daños. E intentaré terminar con una perspectiva de derechos humanos que nos haga plantearnos el abordaje en salud mental respetando los derechos, ¿no? En un primer punto que decía del trabajo con las narrativas, como muy bien ya ha señalado Alberto, el modelo con el que trabajamos habitualmente es el modelo médico más tradicional, un modelo de enfermedades agudas que tienen síntomas, que les ponemos un diagnóstico y les ofrecemos un tratamiento que va bien para las infecciones, pero no para, en general, ¿no?, para nuestra realidad, que tiene que ver con problemas largos, que se relacionan pobremente sus manifestaciones en cada momento y en cada persona, que son diferentes con la patología supuesta que hay detrás, ¿no? Un trastorno de ansiedad generalizada no se parece demasiadas veces a lo largo del tiempo en casi nadie, ¿no? En parte tiene que ver con una compleja interacción que muchas veces nos olvidamos entre componentes biológicos y no biológicos, como los psicológicos, sociales, culturales, bueno, todos ellos, ¿no? Frente a esta narrativa o manera de entender las cosas que utilizamos en la relación con nuestros pacientes del modelo de enfermedad, ¿no?, está el modelo de las narrativas más desde la historia del paciente, ¿no?, que nos proporcionan el significado, contexto y perspectiva del sufrimiento del paciente, de cómo lo define de cómo lo trae y por qué lo trae ahora a nuestra consulta, de mi manera de enfermar, de mi manera personal de vivir mi enfermedad en este momento, ¿no? El trabajar con las historias de los pacientes nos ayuda también a apreciar la naturaleza narrativa, ¿no?, de la experiencia de mi enfermar, ¿no?, o de la enfermar de cada uno, y aceptar que el hecho de contármelo a mí en mi consulta influye, ¿no?, y que entre pacientes y profesionales vamos explorando historias y narrativas diferentes que, como Alberto Fernández Liria dice, ¿no?, nos hacen que nuestra función en parte sea precisamente construir historias alternativas que ayuden a entender el proceso de enfermedad y sobre todo el de recuperación de una manera más satisfactoria, ¿no? Desde este modelo narrativo podemos superar, que es uno de los daños, ¿no?, que ya mencionaba Alberto antes, esta manera categorial de etiquetar a la gente que es muy reduccionista y que muchas veces nos genera más problemas que soluciones, ¿no? Y trabajar desde las narrativas para formular desde el modelo de cada uno, ¿no?, dinámico, cognitivo, con el que cada uno trabaje, integrador, una hipótesis desde esa narración para poder trabajar la recuperación, ¿no? Esto nos puede ayudar a preguntarnos, ¿no?, ante esta historia que he construido con mi paciente, ¿no?, que tengo delante, ¿voy a obtener mejores resultados considerándolo una enfermedad o no, ¿no? Porque además ahora ya, como también decía Alberto, no solo consideramos enfermedades, sino preenfermedades, que ya son riesgos que hay que tratar, subenfermedades. Es un modelo que va ampliando la posibilidad de que yo ofrezca un tratamiento, ¿no? Pero ¿es lo más sensato? Bueno, también hemos visto que casi un 40% de las personas que acuden a nuestra consulta en una primera contacto, ¿no?, son personas sanas, ¿no? Y ya decía Frances que lo mejor que le podemos ofrecer a una persona sana es no tratarla, ¿no? Entonces la indicación de no tratamiento empieza por ahí, por identificar que un gran porcentaje son personas sanas que no lo necesitan, ¿no? Además hay más motivos, ¿no? La prevención cuaternaria, su máxima, que es prevenir el daño, ¿no?, pues nos hace, bueno, puedes tener un problema, vamos a hacer un balance entre este antidepresivo y los efectos secundarios que te puede producir y el beneficio, ¿no?, y hacer un balance de riesgo en cada caso, ¿no?
Al hacer este balance y al proponer la no indicación, ya estamos haciendo un trabajo en el que nos hacemos cargo del sufrimiento de esa persona, en el que intentamos muchas veces vincularlo de que sea patológico y tratamos de normalizarlo y fortalecer los recursos que tiene, y ya es una intervención psicoterapéutica de alguna manera, ¿no? En la que no es que rechacemos, no es que dejemos a nuestro paciente fuera de la consulta, sino que ayudamos a hacernos, nos hacemos cargo de otra manera, ¿no? Y tiene muchos aspectos psicoterapéuticos, este tipo de indicación de no tratar, ¿no? También se puede mirar desde otro lado, que es la ética de la ignorancia, muchas cosas que no sabemos, ¿no? No sabemos cómo va a evolucionar este paciente que ahora se nos presenta de esta manera. Compartir esta ignorancia, digámoslo de esa manera, y proponer una espera tranquila y vigilante para evitar daños también es una alternativa que tenemos, que muchas veces se nos olvida. Somos muy rápidos en prescribir. De hecho, cuando uno prescribe hay que acordarse que nosotros los psiquiatras en general, no sé, en Argentina, por lo menos aquí, es muy raro que venga un paciente a nuestra consulta y no salga con uno o más psicofármacos, porque es la herramienta que tenemos, la herramienta que conocemos y la que esperan nuestros pacientes. De hecho, pareciera que les desagradamos y no les mandamos algo, ¿no? Tiene que ver con esta manera de prescribir tan fácil, no tiene que ver con una expectativa un poco irreal que nos ha generado a todos, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el marketing de la industria, que nos llega a todos, a los pacientes y a nosotros, y que genera esto, como decía también Alberto, de que ya hay pastillas para todo y tenemos la obligación de ponerlas. Esto no es real, tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que sujetar nuestro lápiz prescriptor, ¿no? Esto lo recoge ya muy bien en un artículo que ha sido muy relevante de hace un par de años, la revista de la Asociación Americana de Medicina, el JAMA, ¿no? Que es una revista que tiene muchísimo impacto. Ya en un artículo señalaba que la prescripción tiene que ser conservadora, ¿no? Hay que mirar estos principios antes de prescribir, ¿no? Pero antes de prescribir, si queremos hacer una prescripción juiciosa, vamos a ver que podemos prescribir otras cosas antes de fármacos, ¿no? Hay muchas medidas saludables, ejercicios, medidas higiénicas del sueño, organización de actividades. Hay muchas alternativas saludables que prescribir antes que fármacos. También medidas sanitarias específicas, alternativas, ¿no? Desde la psicoterapia a técnicas de relajación y a otras, ¿no? O intervenciones no sanitarias que trabajamos en red y podemos ofertar ayuda desde otros sitios y poner en contacto con otras de otra manera, ¿no? En este fortalecimiento desde el modelo de Goldberg de factores de vulnerabilidad, ¿no? De favorecer factores protectores y reducir la vulnerabilidad. Bueno, también antes de prescribir podemos, igual que decía antes lo de la ignorancia, ¿no? Esta espera vigilante de ver si es necesario o no y no precipitarse. Y en la primera consulta que nuestros pacientes salgan con 1 o 2 fármacos prácticamente siempre, ¿no? Pero bueno, los fármacos son útiles, hay que prescribirlos y vamos a ver cómo se prescriben juiciosamente. Esto no me voy a entretener en ellos porque, bueno, lo hacemos todos en teoría, no lo conocemos por lo menos. Hacerlo ya nos cuesta más porque las consultas son rápidas y tenemos facilidad para prescribir. Pero bueno, hay que cuidar que siempre que se prescribe consentimiento informado, no escrito, pero sí de informar al paciente y prescribir de manera compartida. Hay un modelo que se llama el de decisiones compartidas, que está muy de moda en el mundo anglosajón, en el que la información de riesgo y beneficio se comparte y se decide conjuntamente, ¿no? También se aconseja que con esta playa de nuevos fármacos también nos perdemos y vamos perdiendo eso que teníamos antes, que era la experiencia de saber manejar bien pocos fármacos, ¿no? Y que nos hace sentirnos seguros. Eso creo que se puede recuperar, ¿no? No cambiar de fármaco por nuestras necesidades de probar. Hay tantos fármacos, tenemos que manejarlos, tenemos que probarlos. No tenemos que, eso es una necesidad nuestra, no es del paciente, ¿no? Bueno, y otros principios como evitar la polifarmacia, vigilar bien los efectos adversos del principio, informar de ellos y tener en cuenta los problemas de retirada, ¿no? Muchos estudios están basados, estudios de indicaciones terapéuticas en psicosis y en depresión, ¿no? Que nos enseñan que hay que mantenerlos a largo tiempo porque se basan en que si retiramos los fármacos recae la gente. Muy pocos estudios nos dicen cómo retirarlos, ¿no? Cómo ir prescribiendo fármacos de manera que no aumentemos el riesgo de los pacientes. Recientemente leía una guía que ha hecho una asociación de usuarios, de supervivientes de la psiquiatría, una guía muy antipsiquiátrica de una asociación que se llama Icarus, y era muy sorprendente porque es una guía que te aconseja dejar los fármacos, ¿no? De salir de la psiquiatría. Pero te dice principios como el de si llevas 3 años en tratamiento, deja el fármaco, hablando de antipsicóticos y antidepresivos, a lo largo de 3 años, no antes.
suspéndelo tan progresivamente que no tenga riesgo. Entonces, de repente, leyéndolo como los usuarios que han pasado por experiencias te dicen cómo manejarse con esto, y muchas veces son más precavidos que nosotros, ¿no? Bueno, no voy a entretener más en prescribir, que vamos más de tiempo. Otra cosa que tenemos que desarrollar es alternativas, porque tenemos la evidencia suficiente para asegurar que, a pesar de los daños señalados, mencionaba Alberto, la disminución del volumen cerebral, ¿no?, de los antipsicóticos, no hay otras alternativas a las convencionales. Estamos tan seguros de que, aunque hagan daño, lo siento, esto es lo mejor. Bueno, esto empieza a cuestionarse, ¿no?, por el daño de los fármacos, por el daño de las instituciones e institucionalismo, ¿no? De hecho, antes trabajábamos con otros modelos de instituciones que hemos tenido que cerrar porque hacían daño. Las de ahora también había que cuestionárselas, ¿no? Por la experiencia que trasladan los usuarios que han estado en un sistema de coerción, ellos dicen que, aunque mi ingreso sea voluntario, aunque yo esté aquí porque he querido, vivo este sistema como coercitivo, y sé que si rechazara el tratamiento, sé que si rechazara el ingreso, sé que si un día perdiera el control me ibais a violentar, ¿no? Entonces muchos usuarios dicen que esta vivencia es muy dura, ¿no?, y muy dañina, ¿no? También en el sistema psiquiátrico tradicional, si tienes un trastorno mental grave, suele haber una pérdida de perspectiva, ¿no? Te dirige el sistema, pierdes tú la dirección. Todo esto ha hecho que muchos movimientos de usuarios y de profesionales empiezan a decir: hay que cambiar, hay que poder elegir, hay que ofrecer alternativas, ¿no? ¿Pero qué alternativas? ¿Hay alternativas? Bueno, pues sí las hay, ¿no? Hay alternativas institucionales desde la psiquiatría, ¿no? El movimiento de las comunidades terapéuticas, de ahí nació un tipo de oferta terapéutica que es el Soteria, que todavía sobrevive en Europa y en algunos sitios de Estados Unidos, que ofrece pues ingresos, digamos, en régimen de comunidad terapéutica sin tratamiento farmacológico o con apenas tratamiento farmacológico, ¿no? Vicente. Las Clubhouse. Vicente. Sí, también voy mal. Interrupción. Nos quedan 3 minutos. Bueno. Pues cierro. Solo deciros que sí, que hay alternativas, que hay muchas alternativas que vienen de los usuarios, como alternativas de ayuda mutua, ¿no? Y alternativas psicoterapéuticas que consideran lo psicológico delante de lo farmacológico y que se puede integrar con la asistencia en general, ¿no? Y ¿desde dónde ofrecer esto? Pues yo creo que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2007 la Convención de estos Derechos Humanos ofrece un marco en el que señala muy bien, ¿no?, y nos pone por delante que los derechos de nuestros usuarios son los mismos que nosotros. No podemos exigir a un usuario que haga determinadas cosas si no se lo exigiríamos a alguien sin enfermedad mental. No se puede discriminar ni imponer ningún tratamiento a nadie por tener una discapacidad. Le podemos privar de libertad o le podemos obligar a un tratamiento en la misma medida que podríamos a cualquier otra persona, por las mismas razones, porque pueda matar a alguien o porque haya cometido un delito, pero no porque tenga una enfermedad mental. Eso dicen los derechos humanos. Entonces tenemos que trabajar desde ese otro lugar en el que el paciente tiene los mismos derechos que nosotros y tenemos que compartir con él las decisiones y él tiene finalmente que tomarlas. Bueno, tenía alguna cosilla más, pero lo dejamos para el debate. Termino aquí. Bien. Hola, bueno. Hola. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes porque, bueno, yo soy psicóloga y psicoanalista y vengo a tener un espacio aquí junto con el grupo de prevención cuaternaria y creo que es un desafío para el campo psicológico pensar si es posible y cómo pensarlo y cuáles son las cuestiones que en este campo se tendrían que abordar para pensar la iatrogenia y las salidas, como decía, ¿no? Estábamos entre las dos ponencias, entre una cuestión que producía la iatrogenia y las posibilidades, cómo salir de esas posibilidades. Mi ponencia tendrá que ver con la cuestión de pensar cuáles son las cuestiones que ponen en juego, cuáles serían los puntos, los espacios a partir de los cuales se produce esta iatrogenia. Le pedí a mis compañeros que mantengamos los perjuicios de la psiquiatría
y podríamos poner acá también los perjuicios de la psicología. En principio voy a repetir, porque creo que por ahí no está mal repetirlo para saber o para fijar, ¿no?, a qué se llama prevención cuaternaria. Entonces decimos que prevención cuaternaria, la que evita o atenúa las consecuencias de la actividad innecesaria o excesiva del sistema sanitario. Se trata entonces de evitar la iatrogenia que puede surgir de la intervención excesiva, según dice Juan Gervas. Planteaba mi recorrido bajo 3 líneas, bajo 3 preguntas. Una de ellas: ¿puede resultar iatrogénica una intervención psicológica? La segunda: ¿cuáles son los espacios de intervención a partir de los cuales se haría posible discernir acerca de los efectos negativos y su incidencia en la libertad de las personas? Y el tercero: ¿en qué casos la asistencia psicológica puede ser una alternativa a la medicalización o simplemente ser un complemento o una sustitución? Para ello planteamos 6 cuestiones. La lógica de mercado ha construido e instalado en el imaginario social en el que estamos inmersos, tanto profesionales como pacientes, la idea de que la salud y la felicidad son objetos susceptibles de ser adquiridos. ¿Por qué decimos esto? Porque la realidad social es una realidad construida y en permanente construcción. Con esto sostenemos que no solo es válido lo que sucede, sino también lo que la gente cree. Otra cuestión es: ¿quiénes intervienen en esa construcción? Diferentes y múltiples discursos, tales como el discurso médico, el discurso político, el discurso jurídico, el discurso capitalista, el discurso científico, los discursos psicológicos, el discurso psicoanalítico, los discursos de las más medias, los discursos de las minorías sociales, etc. El malestar es intrínseco en la cultura, dice Freud. La vida, como nos es impuesta, resulta gravosa. Nos trae hartos dolores, desengaños, tareas insolubles. Para soportarla, no podemos prescindir de calmantes. Los hay, quizás, de 3 clases. Poderosas distracciones que nos hagan evaluar como poca nuestra miseria. Satisfacciones sustitutivas que reduzcan y sustancias embriagadoras que nos vuelvan insensibles a ellas. Algo de este tipo es indispensable, decía Sigmund Freud, para vivir en esta sociedad. Cada momento histórico pone en juego una manera particular de manifestación de ese malestar y una respuesta social sintomática, construida en el entramado de discursos jurídico, médico, psicológico y social. Hoy, ¿qué respuestas han dado los diferentes discursos? El DSM 1, 2, 3, 4 y vuelve el 5. Próximamente, las leyes de salud mental, los psicofármacos de última generación, las instituciones especializadas en diferentes tipos de trastorno, las instituciones reeducativas y correccionales, los grupos de autoayuda, y así seguiríamos sumando. Como trabajadores de la salud mental y sosteniendo los postulados de prevención cuaternaria, ¿cómo posicionarnos frente a esta realidad así construida? Por un lado, nos exige un acercamiento no ingenuo, es decir, una postura de análisis crítico de las circunstancias que nos determinan para poder tomar una posición de nuestro quehacer. Esto lo que pone en juego es nuestra responsabilidad como profesionales e implica, por lo tanto, una posición ética frente al problema. Como dice Jacques Lacan, en Función y campo del lenguaje y la palabra, pues mejor que renuncie aquel que no pueda unir su horizonte a la subjetividad de la época. Cabe señalar entonces la heterogeneidad de las diferentes teorías y prácticas en la salud mental. Este es un dato relevante a tener en cuenta a la hora de pensar el problema de la prevención cuaternaria en el campo de la salud mental. Pensamos entonces que no es posible
la transposición directa al campo de la salud mental de todos los postulados de la prevención cuaternaria construidos en el campo de la medicina. Veamos algo de lo que estoy diciendo a través de ejemplos. Se trata de un caso de una nena que fue violada en un centro de evacuados instalado en la periferia de la salida de micros en la segunda inundación de Santa Fe, en el 2007. A través de la Dirección de Salud Mental se me pidió que interviniera con una familia para convencerla de que aceptara ser trasladada a otro sitio para resguardarlos a ellos y a sus hijas, además, y evitar el efecto dominó en el resto de los evacuados del centro. La intervención consistió en trabajar con las nenas, apartándolas del grupo, para observar el movimiento de la comunidad en el centro y su respuesta al retirarlas. Me mostraron así un modo de organización que la comunidad misma había dado a propósito de esa violación y para cuidar y prevenir cualquier otro ataque a cualquiera de sus miembros. Es decir, no solo a esa familia, sino a cualquiera de ellas. Aconsejé no mover a esa familia del centro de evacuados porque no estaban en riesgo, ni tampoco se ocasionaría el efecto dominó, sino todo al contrario. Este hecho los había fortalecido y organizado. Sin embargo, por la tarde llegó desde el poder la orden de trasladar a la familia a partir de la intervención de un abogado perteneciente a la Dirección de Ayuda a la Víctima. Desde ese momento dejaron de estar bajo la supervisión de la Dirección de Salud Mental para pasar a la tutela de la Dirección de Seguridad. En este caso, la iatrogénica se produjo por una decisión tomada desde el campo jurídico policial sin haber podido escuchar ni reconocer el hacer de otro profesional, en este caso un psicólogo, y por un lado, y haciéndose imposible el principio de intervención interdisciplinaria, y por otro, haciéndose evidente cómo se produce una intervención iatrogénica cuando el saber funciona excluyendo la verdad de los propios afectados. En la catástrofe de Cromañón, producida en el 2003-2004, jóvenes sobrevivientes de la catástrofe fueron fuertemente medicados a raíz de los síntomas que los hacían retornar una y otra vez al escenario de las catástrofes. No querían hablar, no aceptaron al principio integrarse a ningún grupo terapéutico. Querían dormir, exigían que se los medicara para seguir durmiendo. Respecto a la cuestión de cómo pensar la asistencia psicológica, ¿sí? Y si esta asistencia psicológica no está en el punto de una alternativa a la medicalización, lo abordamos a través de un caso clínico. Se trata de un paciente en el ámbito de una prepaga que es derivado a terapia con una psicóloga para realizar tratamiento individual, paralelamente a un tratamiento psicofarmacológico, ambulatorio que llevaba ya 2 años de duración. Este paciente de 49 años de edad comenzó a consumir alcohol y medicamentos, jarabes para la tos, anfetaminas, grajeas para la tos, lexotanil desde los 15 años y eso fue el comienzo de su adicción. Y a los 19 años comenzó con el consumo de cocaína. Tuvo múltiples cambios de residencia y tratamientos con diferentes dispositivos ambulatorios y con internación, incluidos 2 tratamientos en una comunidad terapéutica. La familia paterna participaba en forma activa, trasladándolo a él y a su familia a distintos lugares del país para dar solución al consumo y a sus consecuencias. Los tratamientos fueron sistemáticamente abandonados por recaídas en el consumo hasta que la prepaga decidió no cubrir más las internaciones por el tema de las adicciones y le ofreció tratamiento ambulatorio con psiquiatra y psicólogo. El paciente llegó a la psicóloga medicado con Valcote 500 miligramos, 1 por día, Elafax 75, 1 por día, Ribotril 2 miligramos, 3 por día y Somit 1 para dormir. Vivía solo, tenía poco apoyo familiar, le compraban los medicamentos y lo visitaban periódicamente. El paciente administraba su medicación. Al comenzar las primeras entrevistas faltó sin aviso,
la psicóloga se comunicó con la psiquiatra, quien le informó que nuevamente estaba internado por una emergencia de la cual no fue avisada ni por la psiquiatra ni por la familia. La psicóloga se comunicó con la familia y se enteró que el paciente había tenido otra recaída. Después de haber faltado 19 horas de la casa, se tomó todos los medicamentos que tenía para su tratamiento y terminó nuevamente internado en una clínica psiquiátrica, previa desintoxicación. Nos preguntamos, ¿la iatrogenia se juega en el momento en que se medica a un adicto que es adicto a los medicamentos y se lo autoriza a administrárselos? ¿No constituye también iatrogenia el hecho de no evaluar las posibilidades de la familia, de que se pueda integrar a un tratamiento por creer que al estar separado no hay familia? ¿No hablamos de iatrogenia cuando no termina de configurarse un verdadero trabajo interdisciplinario? ¿No constituye iatrogenia la elección de un dispositivo para el tratamiento, no en función de las necesidades del paciente, sino en función de los gastos de la demanda de una institución? A modo de conclusión y acercándonos un poco a la cuestión y al problema, lo iatrogénico surge en el campo de la salud mental, pienso, cuando el profesional o el equipo que interviene, médicos, psicólogos, abogados, policía, se ubica en el lugar del que tiene todo el poder. Desde ese lugar del saber anticipado, saber lo que le pasa, saber cómo se va a solucionar y haciendo uso de él como mecanismo de poder en tanto que le va a aplicar lo que él dice que le pasa, se ubica también como un portador de la verdad. Es la verdad de la medicina, es la verdad de los protocolos, pero no es la palabra ni la verdad del paciente. Decide por los otros, ya sea una comunidad, como en el caso de los evacuados del centro de la terminal de Santa Fe, o por grupos o por personas cuyo padecimiento es asfixiado. Por ahora nada más. Bueno, ¿quieren hacer algún comentario? ¿Vos querés hacer uno, Elsa? Yo quisiera preguntarles a los tres cómo trabajan. Bueno, en el caso de la psicología tal vez no sea igual que en el caso de los psiquiatras, pero cómo trabajan con el paciente cuando dan indicaciones no convencionales, cuando no dan esas que los pacientes esperan, sea llevarse un medicamento, una indicación de tratamiento medicamentoso. ¿Y qué resultados tienen aproximadamente de las respuestas de los pacientes que no reciben lo que esperan convencionalmente recibir? Alberto, Vicente, la que habló, les presento, es Elsa Wolfberg, es una persona muy reconocida aquí en APSA y es la principal impulsora del estudio del burnout en nuestro país. Por eso le pedí a ella especialmente. ¿Ustedes quieren hacer un comentario, responder a esto? Sí, yo. Vicente, ¿tú o yo? Sí, bueno, yo sobre todo nosotros hicimos un trabajo en el que medimos esto que os he comentado de la cantidad de pacientes sanos que venían a nuestra consulta derivados de atención primaria. Hacíamos intervenciones como la que comentaba Vicente de indicación de no tratamiento. La gente en principio, y es verdad, esperaba pues una intervención psicoterapéutica o psicofarmacológica. Entonces, lo que hacíamos era una intervención de no tratamiento en la que, pues de alguna manera, hacíamos una escucha empática y construíamos la versión inicial del paciente, ¿no?, en la que él asociaba sus síntomas a algo enfermo, a algo patológico, y luego en esa misma entrevista hacíamos una deconstrucción de esa narrativa que él tenía, ¿no? Y de alguna manera lo que hacíamos era, junto con el paciente, el renombrar eso que llamaba síntomas como algo que formaba parte de un contexto determinado, ¿no? Y de alguna manera transformamos lo que parecía ser una enfermedad en una respuesta emocional adecuada, proporcionada, sana y legítima. Finalmente, pues
producíamos una resignificación de lo que el paciente trae como algo enfermo a algo que es desagradable, que le hace sufrir, pero que es absolutamente sano y adaptativo. Esto era la indicación de no tratamiento y lo hacíamos en una entrevista y, bueno, pues nos despedíamos ahí después de esa entrevista. Medimos de alguna manera el grado de satisfacción al cabo de un año, de manera en que medimos cuántos volvieron a consultar o con nosotros o con otro psiquiatra o psicólogo de cualquier otro equipo. Y es cierto que al cabo de un año un 12% de esos pacientes pidieron cita de nuevo, ya sea con nosotros o con un psiquiatra privado o lo que fuera. Lo cual significa que yo creo que la mayor parte de la gente, si se hace un buen trabajo en esa entrevista, se marcha bastante satisfecha de que les digamos que no tienen que tomar ningún tratamiento, que eso que les está pasando no es ninguna enfermedad y que tiene un sentido y un significado en su contexto familiar, social, laboral, etcétera, etcétera. Con lo cual, el grado de satisfacción yo creo que es mayoritariamente positivo y bueno. Y no sé si Vicente quiere comentar alguna cosa o... No te escuchamos, Vicente. A ver. No se te escucha, a ver. Ahora a ver si te escuchamos. Vicente, ¿no tienes conectado el micrófono? Parece que no. Parece que no sabemos leerte los labios. A ver. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Sí, disculpa. Decía que yo trabajo en un hospital de día de jóvenes con psicosis, ¿no? En un programa de intervención temprana en psicosis. Y tenemos la experiencia, recientemente hemos hecho un pequeño análisis de los datos que tenemos de los 90 primeros pacientes y nos sorprendió a nosotros mismos que un tercio de los pacientes no toman antipsicóticos. De ese tercio, la mitad tendrían una indicación estándar de tomarlo, la otra mitad puede ser más dudoso. Pero están todos en tratamiento, están todos adheridos porque trabajamos mucho en grupos y con cosas y con intervenciones en la comunidad. Y una de las cosas que nos permite hacer eso es, bueno, el respeto de las elecciones del paciente y el trabajo con la familia, a la cual tenemos que sostener, porque la familia lo que nos demanda con ese diagnóstico inicial de psicosis siempre, ¿no? En el contexto en el que estamos es contrólelo, trátelo, manténgalo, sométame a este joven que tiene una psicosis, ¿no? Si no trabajas con la familia, y esto es la experiencia que tenemos muy directa, ¿no? Y montamos grupos de apoyo y hacemos un seguimiento muy estrecho en el domicilio, no conseguimos, bueno, que el joven pueda libremente elegir o no tomar un tratamiento, ¿no? Que al final ya te digo que un porcentaje muy importante no lo toman y tampoco les va tan mal, ¿no? De hecho, no les va peor que a los que lo toman. Yo podría decir... Para que me muevo para allá. Yo podría decir, en mi experiencia, lamentablemente yo no tengo estadísticas que mostrar cuando uno trabaja en su consulta privada o algo parecido, no hay manera de tener datos, pero cada vez me doy cuenta que cada vez me apuro menos en medicar, cada vez medico menos y cada vez los pacientes se van, me da la impresión más contentos. Hay un dato de la psicología, de los consultorios psiquiátricos y psicológicos, que en general, si no estamos en un sistema de salud cerrado o con buenas estadísticas, no sabemos, es la cantidad de pacientes que abandonan después de pocas consultas. Entonces, las estadísticas, si no tenemos un registro social, un registro hecho por un tercero, solamente contamos en nuestra estadística los pacientes que siguieron. Pero buena parte, cuando uno tiene años, se encuentra con pacientes que desaparecieron después de un par de consultas y vuelven varios años después porque consultan por otro motivo y le viene diciendo a uno que uno fue terriblemente útil, habiendo dicho lo que le parecía a uno poco. Tenemos que cerrar en 6 minutos. Porque al menos aquí desde la prevención cuaternaria, una de las cosas que hacemos también es prevenir a la gente que tiene que coordinar el espacio social del Congreso, y el problema del respeto por los demás es muy importante. Tratar de difundir la prevención cuaternaria no es algo que precisamente vaya a congregar multitudes. Estamos proponiendo seguramente una de las cosas más difíciles de hacer y más complicadas, y que además
en muchas circunstancias es mucho más fácil manejarse con lo que siempre venimos haciendo. Un tema que no hemos podido tocar porque el camino es muy grande es las barreras que hay para poder trabajar dentro de la prevención cuaternaria. Es muy complejo. Las soluciones tradicionales son muy sencillas, o por lo menos están avaladas por una tradición médica de hace mucho tiempo. Una de las cosas que hay en prevención cuaternaria es el fuerte respaldo de lo que uno podría llamar en evidencias. Digamos, una cosa muy interesante de ver es si uno mira algunos trabajos de Alberto y Vicente, la cantidad de citas y la mayoría de ellas recientes que tienen es una cosa espectacular. Y por lo tanto, ya que pronto tendremos un libro para leer, esperemos que lo podamos difundir. Y también la otra cosa que yo quería decir es, Lidia vino aquí, que en el mundo psicológico argentino uno se pueda plantear la psicoterapia, el tratar pacientes desde la perspectiva psicológica, psicoanalítica o la que fuere, puede hacer daño. Eso es terriblemente difícil. Yo recuerdo las veces de indicaciones de no tratamiento cuando yo trabajaba en un servicio y mis compañeros me decían, ¿cómo? ¿No le ofreciste la posibilidad de un psicoanálisis? Lo normal en la tradición psicológica porteña es psicoanalizarse. Digamos, el que no se psicoanaliza es por resistencias. Plantear entonces que alguien no necesita tratarse o plantear que los tratamientos pueden hacer daño es imposible. En nuestra cultura, si un paciente empieza a andar mal, seguramente lo que se le va a ofrecer es aumentar el número de consultas, la frecuencia de las consultas. Sí, Elsa, querías decir algo. ¿Para qué? ¿Puedes pasarlo? Para. Coincido totalmente en la versión del folclore porteño o argentino en este sentido, que es un gran mercado, sí. Pero lo que quería decir es que hay grupos, tanto en el mundo psicoanalítico como el psicológico en general, que sostienen principios de psicología positiva, que lo que sostienen es que en vez de insistir en el síntoma, con la buena intención de suprimirlo, en realidad potenciar las capacidades de respuesta positiva, productiva, y para eso hay que explorar y tener otra mirada, que no es ver la mancha en la hoja escrita, sino ver el escrito y dejar la mancha a un lado. Bueno, agradecemos a todos los disertantes, a los concurrentes, pero tenemos que cerrar acá y esperemos que este tema se siga cultivando. Nos queda un minuto. Un minuto para decir lo costoso que resulta también cuando en nuestro espacio terapéutico, en el espacio psicoanalítico, si querés, pero en el espacio psicoterapéutico, uno no responde con la medicación. El grado de tensión que se va produciendo entre el paciente y el psicólogo es feroz. Entonces nos exige sostener, a veces con la salida del paciente, retirándose muy enojado, es decir, no son todas glorias y laureles, ¿no? Creo que eso por un lado, por el lado de los pacientes, cuando no medicamos porque los pacientes saben, o los familiares de los pacientes, sobre adolescentes, no quieren escuchar los síntomas. Y lo único que tienen los adolescentes para gritar es su síntoma. Por otro lado, tenemos también otro problema, que es ir en contra de nuestro propio campo cuando decimos hay que meterse y trabajar de otra manera y no contestar psicoterapéuticamente. Me siento, trabajo con unas niñas, pero miro en otro lado. Es decir, hago otro trabajo que comienza, como vos decías, Elsa, a pensar, a ver, ¿qué grado de organización tiene y qué posibilidades de moverse desde un régimen autoritario, ya sea médico, psiquiátrico, psicológico, psicoanalítico o policial? Pero hay que sostenerle ahí y con toda la dificultad.
Ya me Vicente, Alberto, muchas gracias por la disertación. Les mandamos un saludo desde Argentina. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Ha sido un placer, muchas gracias. Esto, la idea es poder, digamos, está grabado y la podremos replicar. Ya estuvimos haciendo un plan de presentar esto en algún capítulo de APSA y lo han pedido todo el grupo de prevención de cuaternaria en Argentina y Marc también pidió las grabaciones de esto, de manera que esto supongo que servirá para seguir trabajando y es el primer paso, y les deseo un éxito con el libro. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Los saludamos. Un abrazo. Chao, suerte. Cerramos. Chao. Chao.